Los cuentos infantiles de Tío Pinocho. ¿Listos para un mundo de fantasía y diversión? Soy Tío Pinocho y tengo un montón de cuentos maravillosos para compartir con ustedes. Prepárense para reír, aprender y dejar volar su imaginación con cuentos que tienen una gran moraleja. Acompáñenme en esta aventura mágica. Que comience la función. A continuación, el cuento número 1. ¿Puede un coche escuchar lo que piensas mientras conduces? Esta historia esconde una gran moraleja que solo descubrirás al final. En la ciudad de Motorín, donde los autos hablaban bajito por la noche, vivía Rulli, un pequeño coche rojo con una antena muy especial. Rulli no era rápido, ni lujoso, ni fuerte. Pero tenía algo único: podía oír los pensamientos de quien lo manejara, aunque nadie lo sabía. Su dueño era Nito, un niño de 10 años que se sentía invisible. Siempre callado, siempre confundido, con el corazón lleno de preguntas. Un día, al tocar el volante, Rulli escuchó: ¿por qué nadie me escucha si estoy gritando por dentro? Y supo que Nito no era como los demás. Hola, dijo el coche. Nito abrió los ojos. ¿Quién habló? Rulli parpadeó sus faros. Solo yo. Tu coche. No temas. Nito pensó que estaba soñando. Pero cuando pensó, qué raro, el coche respondió: no soy raro. Solo soy distinto. Como tú. Aquel fue el inicio de algo mágico. Cada tarde, Nito y Rulli salían a recorrer la ciudad. Pero no hablaban con palabras, sino con pensamientos. ¿Y si vuelo?, pensaba Nito. Y Rulli, entre risas de motor, daba brincos en los topes, simulando tener alas de acero. Un día, mientras cruzaban el puente Silencio, Nito pensó: ojalá pudiera hacer algo que me hiciera importante. Y Rulli se detuvo. ¿Por qué te paraste?, pensó Nito. Porque eso que dijiste es muy serio. Y tengo una idea, respondió Rulli, encendiendo sus luces. Esa noche, Rulli lo llevó a un rincón olvidado del barrio, un callejón lleno de basura y tristeza. Aquí es donde empieza tu importancia. Juntos limpiaron, plantaron flores y pintaron con brochas viejas y latas abiertas. Nito no hablaba, pero cada acción gritaba esperanza. Los vecinos comenzaron a notar el cambio. El callejón antes gris se volvió un mural de colores vivos, con bancos, macetas y poesía. Un anciano dejó su bastón para aplaudir. Una niña colgó dibujos. Una señora les regaló jugo. El silencio del lugar se volvió canción. Pero justo cuando todo parecía ir bien, algo cambió. Rulli dejó de moverse. El motor se apagó. La antena, caída. Nito entró en pánico. No me dejes, pensó con fuerza. Aún no sé quién soy. Pero esta vez no hubo respuesta. Solo el eco de su corazón latiendo rápido. Días pasaron. Nito caminaba solo, sin Rulli. Pero seguía arreglando el callejón, ahora acompañado por otros niños del barrio. Una tarde, volvió al puente Silencio. ¿Dónde estás?, pensó. Cerró los ojos. Y entonces, una chispa roja al fondo. Era Rulli. ¿Por qué te fuiste?, pensó. Y el coche respondió, más suave que nunca: para que descubrieras que tu voz también suena por fuera. Nito lo entendió. No necesitaba a Rulli para hablar. Ya había aprendido a usar su voz, sus manos, su presencia. Juntos regresaron al callejón, que ya era un parque lleno de vida. Los niños lo llamaban el rincón de las ideas. Cada quien dejaba algo: una planta, una historia, una risa. Nito ya no era invisible. Era el niño que hablaba sin miedo. Rulli, aunque viejo y oxidado, se volvió el banco más querido del parque.
Los niños se subían a él para imaginar mundos. El coche ya no escuchaba pensamientos. No hacía falta. Todos hablaban con el corazón abierto, sin temer a ser extraños. Nito creció, y cada vez que pasaba por ahí, sonreía al ver a otros hacer lo que él una vez hizo, creer que sí pueden cambiar algo. Nadie supo nunca que fue un coche quien lo ayudó. Ni que un motor encendió su confianza. Pero Nito sí lo recordaba, cada día. A veces, al apoyar su mano en Ruji, creía escuchar una risa lejana. O una voz que decía, sigue soñando en voz alta. Y lo hacía. Porque ya no temía ser distinto. Sabía que ser distinto era el principio de todo lo que vale la pena crear. Y en ese parque, cada rincón era prueba de que lo invisible puede volverse hermoso cuando se cree en él lo suficiente. Moraleja, no necesitas que alguien te escuche para tener valor, a veces basta con escucharte a ti mismo y actuar desde el corazón. Nos vemos muy pronto con más cuentos mágicos que harán volar tu imaginación y tocarán tu corazón en cada aventura. A continuación, el cuento número 2. ¿Alguna vez imaginaste una sirena que solo canta para los valientes? Esta historia esconde una gran moraleja que solo descubrirás al final. En las profundidades del océano azul hondo, vivía Lira, una sirena que nunca había emitido un solo canto, aunque todas las demás lo hacían al nacer. Su voz, decían, era tan poderosa que solo los corazones más valientes podrían soportarla sin llorar de emoción o perderse en sus notas. Por miedo, los demás la alejaron del coro marino, temiendo que su canción alterara las corrientes o despertara antiguos secretos del mar. Lira pasaba los días sola, explorando cuevas de coral, hablando con medusas sabias y esperando a alguien digno de escuchar su melodía. Una tarde, un pulpo de tinta plateada llamado Umbro emergió desde la grieta profunda. Había oído leyendas de una voz que movía mareas. Umbro no tenía miedo, aunque su corazón estaba lleno de dudas. Quería escuchar la canción de Lira para recordar quién era antes del olvido. Lira lo miró con desconfianza. ¿Y si no puedes soportarla?, preguntó. Umbro solo asintió y dijo, prefiero deshacerme en verdad que vivir en silencio. Con ojos cerrados y el corazón temblando, Lira inhaló profundamente y dejó salir su voz, suave como espuma, intensa como tormenta. Las algas se balancearon al compás, los peces se detuvieron, y hasta las piedras parecían escuchar en silencio reverente. Umbro no lloró. No huyó. Su cuerpo brilló como si su tinta se transformara en luz, y su rostro reveló una sonrisa que no usaba desde niño. Lo lograste, susurró Lira. Eres el primero que escucha mi canto sin romperse. Pero justo entonces, ocurrió algo que nadie esperaba. Un remolino se abrió bajo ellos, como si el mar mismo despertara. De su centro emergió una criatura olvidada, Nerak, el guardián del silencio. ¿Quién ha osado liberar la canción prohibida?, rugió Nerak. Esa melodía fue sellada hace siglos para proteger este océano. Umbro dio un paso al frente. Yo la pedí. No con intención de dañar, sino de recordar. El silencio sin verdad es solo otra forma de pérdida. Nerak alzó su tridente y el agua tembló, pero antes de atacar, Lira habló con fuerza que jamás supo que tenía. Si mi canto es tan peligroso, es porque guarda memoria. No soy amenaza, soy guardiana de lo que ustedes quisieron olvidar. Con cada palabra, su voz brillaba más. Y entonces, el giro, Nerak no atacó. Cayó de rodillas y comenzó a llorar perlas antiguas. Yo también escuché esa canción hace siglos, y la olvidé por miedo, dijo Nerak, mientras su armadura de escamas se deshacía. En ese instante, el océano cambió. Las corrientes se calmaron, y las criaturas marinas comenzaron a recordar lo que fueron antes del silencio. Lira comprendió que su voz no era un arma,
sino un puente. Su canto despertaba lo que estaba dormido por temor o dolor. Umbro se convirtió en su compañero de viaje, y juntos visitaban arrecifes dormidos, despertando memorias y sembrando coraje. Donde cantaba Lira, nacían corales nuevos. Donde hablaba Umbro, se deshacían los miedos. El océano volvía a ser un hogar completo. Sin embargo, no todos celebraban. Algunos peces poderosos temían perder su dominio si los demás recordaban lo que merecían. Pero ni Lira ni Umbro retrocedieron. Aprendieron que ser valiente no es no tener miedo, sino cantar incluso cuando el miedo está cerca. A veces, Lira dudaba, pero Umbro le recordaba: tu voz no impone, invita. No despierta destrucción, despierta verdad. Juntos, crearon el primer coral de recuerdos, donde todo ser podía dejar grabado un recuerdo que no quería perder jamás. El lugar se llenó de voces, algunas dulces, otras rotas, pero todas necesarias. Y el océano dejó de ser un lugar de olvido. Lira ya no temía cantar. Sabía que no todos estaban listos, pero los que lo estaban encontrarían fuerza en su melodía. Y Umbro, antes hecho de tinta oscura, ahora era guía de luz líquida. Había recuperado su historia, y con ella, su propósito. Moraleja: a veces, lo que más temes de ti mismo es justo lo que el mundo más necesita. Solo los valientes se atreven a compartirlo. Nos vemos muy pronto con más cuentos mágicos que harán volar tu imaginación y tocarán tu corazón en cada aventura. A continuación, el cuento número 3. ¿Cómo escalar una montaña si tienes vértigo y un cuello larguísimo? Esta historia esconde una gran moraleja que solo descubrirás al final. Jara era una jirafa pequeña, de ojos inmensos y patas flacuchas, que vivía en la llanura más plana del mundo, donde nada se elevaba más de una roca. A diferencia de otras jirafas, Jara temblaba si veía una colina, y si una rama colgaba demasiado alto, simplemente prefería no comer. Eres una jirafa, naciste para lo alto, le decía el colibripol, su mejor amigo, mientras revoloteaba sobre su cabeza con entusiasmo. Pero Jara no podía evitarlo: cada vez que miraba hacia arriba, el mundo giraba, y sus patitas comenzaban a temblar como hojas. Un día, mientras jugaban cerca de una zona prohibida, escucharon un estruendo. La montaña dormida había despertado después de 100 años. Desde su cima caían piedras brillantes como luciérnagas. Eran llamas florales, cristales raros que solo aparecen cuando un volcán sueña. Los ancianos dijeron que si no subían a sellar el cráter con la flor de calma, la montaña explotaría en 3 lunas. Nadie se atrevía a subir. Yo puedo intentarlo, dijo Jara en voz bajita. Todos rieron. ¿La jirafa con vértigo escalar una montaña viva? ¿Imposible? Esa noche, Jara no durmió. Miraba la montaña desde su cueva, con el cuello torcido por el miedo, pero también con una chispa nueva. Al amanecer, Jara se amarró hojas húmedas a las patas, para evitar temblores, y escondió bajo la lengua una semilla de valentía, regalo de Paul. El camino era empinado, lleno de piedras que parecían susurrar miedos: vuelve, caerás, no puedes. Pero Jara siguió. Al llegar a la mitad, el viento sopló tan fuerte que su largo cuello se inclinó hacia atrás. Estuvo a punto de rendirse, pero recordó su propósito. Entonces apareció algo inesperado: una serpiente de fuego descendía la montaña. No atacaba, lloraba. La flor se ha caído, dijo. ¿Por qué lloras?, preguntó Jara. Sin la flor, la montaña se agita de miedo. Está asustada, no furiosa, respondió la serpiente. El verdadero problema no era el fuego, sino la tristeza. La montaña no quería explotar, quería ser escuchada. Jara lo comprendió. Sin dudar, Jara decidió subir más, no a sellar, sino a cantar.
con su largo cuello, alcanzó la cumbre y comenzó a entonar su canción favorita. Era una melodía suave que su madre le cantaba cuando era bebé. El viento se detuvo. Las piedras dejaron de caer. El cráter escuchaba. Desde el fondo del volcán surgió un susurro, gracias. Luego, de entre las rocas, brotó una nueva flor de calma, brillante y viva. Jara la colocó suavemente en el centro del cráter. Todo brilló en un destello dorado. La montaña suspiró y volvió a dormir. Cuando Jara descendió, el valle entero la esperaba en silencio. Nadie hablaba, pero todos lloraban. Incluso los árboles se inclinaron. No escalaste con fuerza, sino con corazón, dijo un viejo búho. Paul no paraba de volar en círculos alrededor de ella, eufórico. Jara no dijo nada. Solo miró la cima, y por primera vez, no sintió vértigo, sino orgullo. Las ramas altas ya no le daban miedo. Esa noche, la montaña soñó tranquila, y en el cielo aparecieron nuevas estrellas con forma de jirafa. Decían que brillaban cuando alguien era valiente. Paul le regaló una corona de semillas de viento. Para que nunca olvides que la altura no está en el cuello, sino en las decisiones. Con el tiempo, Jara guió a otros por caminos difíciles, no como una heroína, sino como alguien que conocía el miedo, y sabía cómo caminar con él. Cuando alguien se detenía por miedo, Jara les contaba la historia de la montaña triste, la flor caída, y la jirafa que cantó. Nadie volvió a reírse de su vértigo. De hecho, muchos comenzaron a reconocer sus propios temblores, aceptarlos y seguir. Y aunque Jara seguía temblando un poco cuando algo era muy alto, aprendió a temblar sin detenerse. Porque el valor no quita el miedo, lo acompaña. Así, en una tierra donde nadie escalaba, una jirafa temblorosa se convirtió en la voz que calmó a una montaña y al corazón de muchos más. Moraleja: a veces, lo que más tememos no es el obstáculo, sino lo que creemos de nosotros mismos, pero con valor, incluso el vértigo puede volar. Nos vemos muy pronto con más cuentos mágicos que harán volar tu imaginación y tocarán tu corazón en cada aventura. A continuación, el cuento número 4. ¿Puede una lágrima transformar un desierto entero? Esta historia esconde una gran moraleja que solo descubrirás al final. En el corazón de un desierto silencioso, donde ni el viento se atrevía a cantar, vivía Nara, una niña que nunca había llorado. No porque no quisiera, sino porque sus lágrimas se convertían en flores cada vez que tocaban el suelo, y eso asustaba a los demás. En su aldea, reír era bien visto, pero llorar era sinónimo de debilidad. Así que Nara aprendió a esconder su tristeza bajo sonrisas vacías. Cada noche, cuando nadie la veía, subía a la duna más alta y observaba las estrellas, esperando que alguna entendiera su silencio. Un día, el cielo se tiñó de naranja oscuro. Llegó a la aldea un visitante extraño, un zorro con pelaje de piedra y ojos de cristal. Se llamaba Zek y no podía hablar, pero sus ojos reflejaban emociones como espejos: pena, asombro, ternura, todo sin una sola palabra. Nara sintió que podía confiar en él. Lo llevó a su rincón secreto, donde una vez, sin querer, había llorado, y brotó un girasol. ¿Ves esto?, susurró. Nadie lo sabe. Esta flor nació de mí. Pero si lo descubren, pensarán que soy rara. Zek se acercó al girasol y lo olfateó. En sus ojos brilló una imagen, una niña rodeada de flores en medio de un mundo seco. Esa noche, Nara soñó con un mar de pétalos dorados, y cuando despertó, encontró otra flor, pequeña, junto a donde durmió. Decidió hacer algo imposible, llorar a propósito. Pero no podía. Las lágrimas no se fuerzan, pensó. Tienen que venir del corazón. Entonces recordó el día que su madre desapareció en una tormenta de arena.
Un vacío viejo le pesó en el pecho. Cerró los ojos, y una lágrima cálida cayó. Apenas tocó la tierra, brotó una flor azul que brillaba con luz propia. Zek saltó emocionado y comenzó a escarbar alrededor. Bajo la arena, había raíces vivas, esperando agua, esperando emoción. Durante días, Nara volvió cada tarde al mismo lugar. No siempre lloraba, pero cuando lo hacía, algo nuevo florecía. Su rincón se transformó en un oasis oculto. Nadie lo sabía, excepto Zek, que cuidaba cada brote como si fuera un tesoro. Un día, la aldea sufrió una gran sequía. El agua desapareció y las plantas comenzaron a marchitarse. La gente entró en pánico. «Hay que abandonar el desierto», gritaban algunos. «No hay vida aquí». Pero Nara sabía que eso no era del todo cierto. Con el corazón latiendo fuerte, llevó al consejo de ancianos una flor de su rincón. «Esta creció de una lágrima mía», confesó. Se hizo un silencio incómodo. Algunos rieron, otros la miraron con temor. «Magia, lágrimas que dan vida, eso es peligroso». «O tal vez es lo que siempre nos faltó», dijo una anciana con voz temblorosa. «Tal vez llorar nunca fue debilidad». Nara los guió hasta su oasis. Al ver las flores y el agua brotando tímidamente entre raíces, todos quedaron sin palabras. Los niños tocaron los pétalos con asombro. «¿Y si todos lloráramos juntos?», preguntó uno. Nara asintió con los ojos húmedos. Esa tarde, por primera vez en generaciones, la aldea lloró. No de tristeza, sino de alivio, de memoria, de amor contenido. Las lágrimas cayeron como lluvia invisible, y el desierto, que llevaba siglos dormido, empezó a despertar lentamente. Zek observó desde la cima de una duna. En sus ojos brillaba una emoción nueva, esperanza. Y en su pelaje ya no había piedra, sino polvo de flor. Días después, comenzaron a sembrar. No con semillas comunes, sino con palabras sinceras, abrazos y cuentos que curaban. Nara se convirtió en guardiana del agua emocional. Enseñaba a los niños que llorar era una forma hermosa de regar el alma. El desierto jamás volvió a ser el mismo. Ya no era un lugar de sequía, sino un jardín nacido del corazón de una niña que lloró. Moraleja: a veces, lo que el mundo llama debilidad es el poder más profundo para transformar lo que parece seco en pura vida. Nos vemos muy pronto con más cuentos mágicos que harán volar tu imaginación y tocarán tu corazón en cada aventura. A continuación, el cuento número 5. ¿Es posible leer un libro sin ver ni tocar las palabras? Esta historia esconde una gran moraleja que solo descubrirás al final. En un pueblo donde todos nacían con ojos brillantes como faroles, vivía Elie, un niño que vino al mundo sin vista, pero con un corazón que latía distinto. A diferencia de los demás, Elie no veía colores ni formas, pero podía sentir las emociones de los objetos si los tocaba con sus dedos del alma. Nadie sabía exactamente qué eran esos dedos, solo que cuando Elie rozaba algo, percibía recuerdos, secretos y hasta palabras nunca dichas. Su lugar favorito era la biblioteca vieja del abuelo Milo, un sitio olvidado donde los libros dormían cubiertos de polvo y telarañas. Mientras los otros niños leían en voz alta, Elie deslizaba sus manos por las cubiertas cerradas y sonreía al escuchar las historias dentro de su pecho. Un día, encontró un libro sin título, encuadernado en madera negra, con una cerradura dorada que no cedía ni con la llave de la biblioteca. Al tocarlo, no sintió nada. Ni emociones, ni palabras. Solo un silencio profundo, como si ese libro no quisiera ser leído por nadie. Intrigado, volvió cada tarde, tocando el libro con más cuidado, hablándole en susurros, esperando que algún día se abriera para él. Una noche, mientras todos dormían, Elie sintió un leve cosquilleo en las manos.
El libro se abrió solo, revelando páginas completamente en blanco. Pero cuando sus dedos del alma tocaron la hoja, imágenes comenzaron a formarse en su mente, un bosque que hablaba, un río que cantaba, un lobo que lloraba. La historia lo envolvía como si él mismo la estuviera viviendo. Corrió, cayó, voló y volvió a caer, todo sin moverse de la silla. Cada noche, el libro le contaba algo diferente, pero cada mañana, las páginas estaban nuevamente vacías. Intentó contárselo a otros, pero nadie le creía. Los libros se leen con los ojos, le decían, no con tonterías invisibles. Cansado de las burlas, Elie decidió esconder el libro. Pero esa noche, al tocarlo una vez más, todo cambió. Las páginas no mostraron aventuras ni paisajes. Esta vez, revelaban la historia de alguien muy especial, la suya. Vio cómo nació sin vista, cómo lloró en silencio, cómo aprendió a escuchar las hojas caer, los pasos del sol, el canto de los objetos. Descubrió que el libro no contenía historias externas, sino los sentimientos que las personas no se atrevían a leer en sí mismas. Esa noche, el abuelo Milo entró a la biblioteca. Al tocar el libro, también sintió un estremecimiento. Lágrimas llenaron sus ojos. Este libro, es tu alma, dijo el abuelo. Y tus dedos no leen con piel, sino con verdad. Desde entonces, Elie comenzó a ayudar a otros a leer sus propios libros invisibles. Escuchaba lo que sus corazones querían decirles. Llegó gente de pueblos lejanos, no por los libros de la biblioteca, sino por la forma en que Elie les hacía sentir sus historias. Una niña muda descubrió su voz interior. Un anciano recordaba su primer amor. Una madre perdida entendió el perdón de su hijo. Pero un día, Elie despertó y el libro había desaparecido. Ni rastro, ni huella, ni cerradura. Solo una nota escrita en aire. Ya no lo necesitas, decía. Ahora tú eres el libro que otros necesitan tocar con el alma. Conmovido, Elie entendió que las historias más poderosas no están en las páginas, sino en los corazones que se atreven a abrirse. Años después, niños de todo el mundo llegaban a la vieja biblioteca. No buscaban leer, sino sentir. Y Elie, ahora con cabellos plateados y sonrisa de niño, seguía ahí, escuchando sin oír, leyendo sin mirar, tocando sin manos. Porque cuando una historia se siente de verdad, no importa el idioma, ni el papel, ni los ojos, solo el alma. Y cada historia nueva era escrita no con tinta, sino con lágrimas, risas y los silencios que nadie más sabía traducir. Moraleja: a veces, las historias más profundas no se leen con los ojos, sino con el corazón dispuesto a sentir lo invisible. Nos vemos muy pronto con más cuentos mágicos que harán volar tu imaginación y tocarán tu corazón en cada aventura. A continuación, el cuento número 6. ¿Y si cambiaras de color según cómo te tratan? Esta historia esconde una gran moraleja que solo descubrirás al final. Nilo no era un niño común, su piel cambiaba de color según cómo lo hacían sentir. Si alguien era amable, brillaba en tonos dorados y cálidos. Pero cuando lo ignoraban o se burlaban de él, se volvía gris, casi invisible, como si su luz interior se apagara sin permiso. En la escuela, eso era un problema. Algunos niños se divertían viendo cómo Nilo se teñía de verde pálido si lo empujaban o lo imitaban. Es como un camaleón de emociones, decían, riendo, sin notar que cada risa cruel le arrancaba un pedacito de esperanza al corazón. Solo una niña, Ella, parecía entenderlo. Cuando se sentaba a su lado y compartía su merienda, Nilo se iluminaba como un atardecer. ¿Te duele cuando cambias de color?, le preguntó un día Ella. No el cuerpo, pero el alma sí, como si se arrugara por dentro.
Un jueves, la clase fue al bosque de los ecos, donde todo lo que decía se repetía, pero con un extraño tono emocional. Mientras caminaban, Nilo se separó del grupo. Quería escuchar qué decía su eco. Gritó: «Estoy cansado de fingir». Y el eco respondió: «Fingir, fingir, fingir», con un tono tan triste que incluso los árboles se estremecieron. Más adelante, encontró un claro donde el aire olía a tierra mojada y los rayos de sol entraban como si buscaran secretos. Allí conoció a Zuño, un ciervo de cristal. Su cuerpo era traslúcido, y cada emoción lo hacía brillar o temblar hasta casi romperse. «Yo también cambio», dijo Zuño. «Pero aprendí a ver mi brillo como un regalo, no una vergüenza». Nilo lo miró con curiosidad. «¿Cómo hiciste eso?», preguntó. Zuño respondió, dejando de reflejar lo que otros proyectan, y comenzando a mostrar lo que siento yo. Esa noche, Nilo volvió al campamento. Pero al intentar hablar con los demás, uno de los niños se burló: «Mira, ya se está poniendo azul». Por un instante, Nilo quiso huir. Pero recordó a Zuño y respiró hondo. Esta vez, en lugar de esconderse, levantó la voz. «Sí. Me pongo azul, verde o rojo. Y eso significa que siento, que soy real, ¿y tú, qué color eres por dentro?». Silencio. Los niños se miraron, sorprendidos por su firmeza. Ella aplaudió primero, y después lo hicieron otros, tímidamente. Al día siguiente, Nilo no cambió de color tan fácilmente. Su piel seguía viva, sí, pero ya no se dejaba pintar solo por los demás. Descubrió que podía elegir su color. Si alguien lo hacía sentir mal, decidía reflejar el color de su autoestima, no de su dolor. Con el tiempo, su cuerpo desarrolló un nuevo tono, uno que nadie más tenía. Era una mezcla de dorado, turquesa y violeta. «Es tu color verdadero», le dijo ella. «El que aparece cuando ya no necesitas aprobación para brillar». Nilo y ella regresaron al claro del bosque semanas después, pero Zuño no estaba. Solo encontraron una flor de cristal en su lugar. «Tal vez Zuño ya no necesitaba esconderse aquí», dijo ella. «Tal vez su misión era ayudarte a descubrirte». Nilo sonrió. Acarició la flor, que reflejó su nuevo color, y sintió que por fin algo dentro de él se había ordenado. Al regresar a la escuela, creó el «Muro de Colores», un espacio donde los niños pintaban lo que sentían sin juicio ni corrección. Algunos niños que antes se burlaban empezaron a pintar con tonos tristes. Nilo entendió que no eran crueles, estaban rotos por dentro. «¿Puedo pintar contigo?», le preguntó uno de ellos, con un trazo tembloroso. Nilo asintió y le ofreció un pincel brillante. El aula se transformó. Las emociones dejaron de ser algo que esconder. Todos empezaron a descubrir sus propios colores interiores. Nilo ya no era el niño que cambiaba. Era el niño que enseñaba a mirar con el corazón, incluso cuando dolía. Moraleja: cuando aceptas lo que eres, puedes enseñar a otros a encontrar su propia luz en vez de apagar la tuya. Nos vemos muy pronto con más cuentos mágicos que harán volar tu imaginación y tocarán tu corazón en cada aventura. Y así termina esta mágica colección de cuentos infantiles. Recuerda que cada historia tiene un pequeño tesoro escondido, una enseñanza, una emoción o una sonrisa. Gracias por acompañarnos en esta aventura de sueños, historias y fantasía. Nos vemos en el próximo viaje imaginario, donde todo puede suceder.